Se puede ver que estas lesiones se pueden clasificar de una manera u otra. Por ejemplo, las que tienen mayor migración pagetoide con nidos más grandes suelen ser mutaciones del BRAF, que son las lesiones de extensión superficial. Las lesiones que tienen NRAS son las que se parecen más de tipo lentigo maligno, que por tanto son de piel plana con migración pagetoide mínima. O sea que es importante porque no solamente correlaciona a clasificación histológica, sino que además yo creo que es una manera de apoyar aún más la clasificación que el Dr. Clark hizo hace 30 años de melanoma de extensión superficial a cráneo lentiginoso o del lentigo maligno, simplemente basado en la morfología de la hematoxilina eosina. Ya hemos visto las lesiones, las mutaciones que vemos en melanomas esporádicos, pero ¿cuáles son las que vemos en melanomas congénitos o de tipo hereditario? Las dos principales van a ser las que afectan a Cyclin Dependent Kinase Inhibitor 2A, que ya saben que tiene la P16, INC4A, en un 40%, 20-40%, o la P14 en aproximadamente un 1%. ¿Cuál es el fenotipo de estos pacientes? En general, tienen nevi displásicos múltiples, con melanomas múltiples, o sea que tienen más de un melanoma primario, y además, de manera interesante, estos pacientes pueden presentar también cáncer pancreático. La CD4, en un 1%, también puede ser asociada al melanoma hereditario, y el PAP1, que vamos a ver en un momento. ¿Qué podemos decir de la P16? Esto es un grupo de mutaciones que se ven en el exón 1 alfa y en el exón 2, y pacientes como este, que tienen lesiones muy numerosas, de contorno irregular, de tipo neurodisplásico. Estos pacientes, como ya saben, tienen un alto riesgo de desarrollar melanoma. En cuanto al PAP, esa es la última proteína que se ha descubierto asociada con mutaciones en melanoma. Esta proteína está asociada al gen de BRCA, y ya saben que el gen de BRCA está asociado a carcinoma de mama y carcinoma de ovario, el de BRCA1. Está en el cromosoma 3, en el brazo corto, en el segmento 2.1. Tiene funciones de tumor supresor similares a la biquitina e interactúa con el BRCA1 y con el BART1. Es autosómica dominante y no solamente se asocia a lesiones inusuales melanocíticas benignas, pero también a melanoma cutáneo y melanoma uveal. Estas lesiones son muy características, son muy uniformes de contorno, son lisas, en forma de cúpula y muy poco pigmentadas, con lesiones múltiples, aparte de tener nevi normales. Normalmente se descubren en la segunda década de edad del paciente, y de morfología ya se pueden imaginar que tiene muchas características del nemo de Spitz. Sin embargo, histológicamente tienen características propias. Son lesiones dérmicas, en general sin componente juntural, con melanocitos muy epitelioides, grandes, irregulares, con nucleolo prominente, y si solamente miran a estas células, pues bien pueden decir que tienen morfología spitzoide, por tener el núcleo central y nucleolo prominente. En general, van a tener zonas de celularidad marcada, pueden tener pleomorfismo nuclear, y cuando se estudian por técnicas de CGH, secuenciación, etc., tienen alteraciones cromosómicas. Por tanto, son lesiones melánicas de tipo benigno, en su mayoría, pero que tienen características atípicas. Cuando se estudian en lesiones esporádicas no halladas asociadas con el síndrome, melanomas spitzoides, hasta un 11% de casos lo pueden presentar,
melanomas acrales litiginosos, son 7% de casos, y sobre todo, como les mencionaba antes, pueden tener los melanomas uveales, hasta casi la mitad de los pacientes pueden tener esta mutación. Son familias en las cuales pueden presentar melanomas cutáneos, melanomas uveales o los dos, en el mismo paciente. Y en este estudio se vio que hasta un 80%, hasta un 90% de casos podían tener delección del BAP1 y mutación de BRAF, que eso sería una característica diferente de lo que se ve en lesiones de Spitz, que como les decía antes, muy rara vez tienen mutaciones del BRAF y sobre todo la tienen en HRAS. Estas lesiones tienen una proliferación celular bifenotípica de melanocitos estándar y melanocitos spitzoides, que podría sugerir que los melanocitos estándar tienen una mutación del BRAF y los spitzoides que tendrían la delección del BAP1. En estas dos familias del estudio original tenían las mutaciones, tenían todas estas mutaciones en lesiones de melanoma uveal y estas dos en particular de lesiones de melanoma spitzoide. O sea que si ponemos todo junto, todas las mutaciones que les he descrito hasta ahora, melanoma de extensión superficial son sobre todo mutaciones del BRAF, mucho menos común en RAS y no se ven del GNA y prácticamente nunca del KIT. En algunos casos se puede ver del BAP1. El nodular es de manera similar al de extensión superficial, es por eso que probablemente el grupo del doctor Bastian ha propuesto utilizar la exposición intermitente al sol para estos dos grupos. El lentigo maligno, muy rara vez BRAF, es más común que tenga el KIT y el RAS, y mucho menos cualquiera de las otras. El aclar lentiginoso, que se parece mucho al mucoso, entonces tiene más común alteraciones en el KIT y puede tener también en el RAS. El melanoma de tipo azul, que no tiene ni de BRAF, ni de KIT, ni de NRAS, ni de BAP, pero puede tener mutaciones en el GENAC. Y el melanoma spitzoide, que a veces puede tener mutaciones en el BRAF o en el BAP1. Que esto podría ser una diferencia entre las lesiones de nevo de Spitz y el melanoma. Porque acuérdense que les decía que el HRAS era más común en el nevo de Spitz. Esta es otra foto que parece que el año pasado los que leyeron que decían que se iba a acabar el mundo, bueno, no era de esto, era rodeado de los mayas, ¿no? Pero parece que tampoco subieron nervios muy bien. Entonces hemos visto las mutaciones. ¿Qué podemos hacer con ellas? Aparte de lo que creo que es importante, el hecho de que las mutaciones correlacionan con la morfología que hemos visto durante tantos años y por tanto apoya la clasificación histológica que tenemos. Ya saben que probablemente en los últimos 5 o 10 años ha habido una explosión de terapias que son diana. A diferencia de la quimioterapia, que prácticamente mata a todas las células que están proliferando, estos dos tipos de terapia están dirigidos a moléculas especiales. El primero que se describió era el de MAPS, que son monoclonal antibodies o anticuerpos monoclonales, que por ser anticuerpos normalmente están designados contra receptores extracelulares. Esos anticuerpos lo que hacen es inhiben a un factor que promueve el crecimiento celular y por tanto paran el crecimiento celular y pueden promover apoptosis. Son dianas específicas porque utilizan el fragmento del FAB, por tanto va a ser muy raro que tengan efectos de reacción cruzada y como mecanismo de acción pueden tener funciones inmunes por sí mismas, porque a fin de cuentas son anticuerpos monoclonales, se unen al ligando a receptores
por tanto pueden bloquear el proceso celular, o una tercera opción, si se conjugan con radioisótopos o con toxinas, estas moléculas destruirán solamente las células que tienen el receptor. El segundo tipo de terapia diana es el del NIP, que son moléculas pequeñas inhibidoras, NIB. Estas moléculas no tienen por qué estar en la superficie de la membrana celular, sino que van a estar dentro de la célula, bloquean vías de señalización, previenen crecimiento y sobrevida celular, y en general son menos específicos que los anticuerpos monoclonales, por supuesto, pero que por otro lado pueden ser más efectivos, porque si podemos inhibir múltiples quinasas al mismo tiempo, si la misma proteína, la misma molécula puede inhibir el KIT, o puede inhibir RAF, o puede inhibir VEGF al mismo tiempo, puede que sea más efectivo que si solamente inhibe uno de ellos. Y como mecanismo de acción, interfieren con la señalización celular. O sea, lo que hacen es, en algún punto de las vías, o bien el MAP, o bien AKT, lo inhiben. Prácticamente tenemos una sopa de letras, que es la última vez que lo miré, pero si lo miran hoy y hacen una búsqueda, seguro que van a encontrar alguna más. El bacizumab, que es el Avastin, que se hizo bastante famoso, porque estuvo incluido en una de las moléculas que estaba ahí en la denuncia por insider trading, precisamente con Avastin, como tratamiento de glioblastoma, cáncer colorectal, pulmón y renal, el rituximab o el rituxan, sobre todo en linfoma de células B, cetuximab o Erbitux, carcinoma escamoso, que fue el primer carcinoma colorectal, el trastuzumab, que es equivalente a la herceptina, en mama, el primero que se utilizó en melanoma, que es el imatinib, o con el nombre comercial, de Gleevec, el erlotinib, Tarcida, Gefitinib, Iresa y lapatinib, Tyker, que estos son medicamentos nuevos. Y eso, por supuesto, es una sopa de letras, pero para que vean lo complicado que es. La idea, en realidad, es muy elegante, porque si tenemos un inhibidor, por ejemplo en este caso, podemos inhibir la proteína G del GANAC, esto en teoría pararía todo el crecimiento a partir de aquí y eliminaría el melanoma, o por lo menos las células de melanoma no se reproducirían. De la misma manera, si podemos inhibir el KIT con imatinib, o podemos inhibir el MEK o el RAF con bemurafenib, en teoría esto pararía el crecimiento del melanoma. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando matan a una cucaracha? Pues que hay muchos más. Y es exactamente el mismo problema con los células de melanoma. Lo que se ha visto es que, aunque los pacientes respondan al tratamiento con anti-BRAF, las células escapan y son capaces de ir por otra vía y seguir el crecimiento. ¿Y cuáles son los datos que tenemos hasta ahora? Como les decía, imatinib, que es un anti-KIT, el primer estudio que se publicó fue en realidad en nuestra institución, que fue por casualidad. Tratamos 25 pacientes y de ellos, por casualidad, 5 tenían melanomas acrales lentiginosos. Y de los 5, un paciente tenía una mutación en el KIT que respondió a Gleevec y el paciente estuvo con lesiones controladas durante 2 años. Pero simplemente fue por casualidad, porque claro, en ese momento no se sabía que las mutaciones de KIT sobre todo eran en melanomas acrales. Si hubiéramos tenido solamente melanomas del cuerpo o melanomas de lentigo maligno, no hubiéramos visto este efecto. Miren las imágenes. Este paciente, en el 2002, con el TAC de base, después de 6 semanas, después de 12 semanas, fíjense
que la lesión era uniforme, era un ganglio, este es más pequeño, y tenemos una zona de hipodensidad, que probablemente lo que quiere decir es que está necrótico. Y después de 18 semanas, el paciente desarrolló esto, que duró durante 2 años. Pero incluso en el PET, tenía una lesión en el pulmón, lesiones bilaterales en la ingle y una lesión inferior, y fíjense, después de 6 semanas, aunque las lesiones estuvieran ahí, ya no tenían ninguna actividad metabólica. Por tanto, esto es una prueba de que el tumor respondió. Y como les decía, el paciente tuvo una sobrevida de 2 años sin recurrencia. Claro, no todo es perfecto, porque acuérdense que les decía que algunas de estas medicaciones tienen efectos múltiples. Por ejemplo, el Vemurafenib, que es un anti-BRAF, se ha visto que si se utiliza por sí solo, produce proliferaciones epiteliales de tipo carcinoma escamoso o queratoecantoma, y además simplemente lesiones de tipo verruca, HPV. ¿Y cuál es la lista de los medicamentos que se están utilizando hasta ahora? Estas son las principales dianas: KIT, AKT, MEK, MAPK, BRAF, mTOR, y de estos hay varios estudios clínicos que están ya en segunda y tercera fase, pero desafortunadamente el problema, como les decía, que por ejemplo BRAF, que es el que se ha visto que tiene mayor efecto, hasta un 60-70% de pacientes responde al tratamiento si tiene una mutación. El efecto dura solamente unos meses. El efecto más largo ha sido hasta ahora de 18 meses, y las lesiones recurren y los tumores se vuelven a reproducir. Entonces, creo que esto lo que está indicando es que debemos utilizar combinación de moléculas y no solamente una de ellas.